El aire estaba cargado con el tipo de calor que se pega a la piel, el tipo que te hace olvidar dónde terminas y dónde empieza el mundo. Estaba en mi cocina, el zumbido del refrigerador, un leve consuelo contra la quietud de la mañana. Mis dedos aferraban el cuchillo mientras cortaba un melocotón. El jugo se acumulaba en la tabla de cortar, dulce y pegajoso. Tenía 34 años. Asada durante 7 años con un hombre que era todo lo que desearías sobre el papel. Estable, algo predecible, pero lo predecible puede vaciarte, dejarte mirando tu reflejo, preguntándote cuándo dejaste de sentirte viva. Ahí es donde quedé atrapada, en el silencioso dolor de una vida que había elegido, pero que ya no reconocía. Cuando todo cambió. Me llamo Lauren Harper y yo nunca pensé que sería el tipo de mujer que se desharía así. Solía escuchar historias de deseos prohibidos y burla. Ciertamente estaba por encima de todo, pero la vida tiene una forma de sorprenderte, escabullirse entre las grietas de tu determinación hasta que te encuentras en un momento que no puedes deshacer. Mi esposo David era un buen hombre, del tipo que pagaba las cuentas a tiempo y nunca olvidaba cortar el césped, pero no me veía como yo necesitaba. No se dio cuenta del vestido nuevo que usé el mes pasado, ni de la forma en que me quedaba junto a la ventana por la noche, buscando algo que no podía nombrar. Me dije a mí misma que era suficiente hasta que Ethan volviera. Ethan era el hijo de David de su primer matrimonio. Tenía 22 años y ahora estaba en el último año de universidad. Había regresado a nuestra casa suburbana en Virginia para pasar el verano. Cuando me casé con David, Ethan era un chico larguiucho de 15 años. Todo codazos y silencios. Un chico reservado. Nunca chocamos, pero tampoco conectamos. Solo asentimientos corteses y charlas informales durante la cena. Pensé que el tiempo acortaría la distancia. Ahora, de pie en mi cocina, esa sofocante mañana de junio, me di cuenta de que el tiempo había hecho más que eso. Ethan ya no era un niño. Era alto, de hombros anchos, con una tranquila confianza que llenaba la habitación. Su cabello oscuro caía justo sobre sus ojos, y su voz, antes quebrada e incierta, ahora tenía una profundidad que me oprimía el pecho cuando hablaba. Empezó de forma bastante inocente. David se había ido al trabajo. Su maletín se balanceaba mientras me besaba en la mejilla y prometía volver a casa. Llegué tarde. Llevaba una camiseta holgada sin mangas y pantalones cortos de algodón, como los que usaba cuando la casa era solo mía. No lo había pensado 2 veces. No había considerado cómo la fina tela se ajustaba a mis curvas, ni cómo la luz de la mañana podría alcanzarme justo así. Ethan entró arrastrando los pies, aturdido, sosteniendo un taladro inalámbrico. Por la mañana él murmuró, frotándose los ojos para no dormir. Voy a arreglar ese estante suelto del baño de invitados. Sonreí agradecida por la distracción. Gracias, Ethan. Tenía pensado llegar a eso. Asintió, apoyándose en la encimera. Y charlamos de nada, en realidad. El tiempo, sus clases, la forma en que el barrio se sentía más pequeño cada año. Pero entonces el aire cambió. Lo sentí antes de verlo, esperando en el silencio, como si la habitación estuviera conteniendo la respiración. Miré la puerta del microondas, su superficie oscura, reflejándolo detrás de mí. Sus ojos no estaban en mi cara, estaban más abajo, deteniéndose en el contorno de mi cuerpo, sin complejos y firmes. Mi pulso se aceleró. Una sacudida de algo que no había sentido en años. Miedo tal vez, o curiosidad, o ambos. Debería haberme movido, cubrirme. Me reí, pero no lo hice.
Me quedé allí, cortando el melocotón, dejando que el momento se alargara. El taladro resbaló de su mano, golpeando el azulejo, y los dos nos sobresaltamos. Lo siento, balbuceó con las mejillas sonrojadas al agacharse para recogerlo. Se me resbaló. No te preocupes, dije con mi voz demasiado tranquila, demasiado controlada. Murmuró algo sobre necesitar un destornillador y salió de la cocina. Sus pasos eran rápidos y desiguales. Me quedé sola con la mitad del melocotón olvidada en mi mano. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. No fue solo la incomodidad del momento. Fue como despertó algo en mí, algo crudo e imprudente, como una cerilla encendida en una habitación llena de gasolina. Arriba, cerré la puerta de mi habitación y me acosté en la cama, todavía en ese maldito tanque. Mis manos trazaron la curva de mi estómago, no porque quisiera, sino porque necesitaba sentir algo real. La mirada de Ethan me había quemado. No la mirada torpe de un universitario, sino la mirada de un hombre que quería algo que sabía que no debía. Y Dios me ayudó. Me gustó. Me gustó cómo me hizo sentir. Vi deseado vivo. Me dije a mí mismo que era una casualidad, un momento fugaz que enterraría para la cena. Pero la verdad era que no quería enterrarlo. Quería perseguirlo. Eso, me convencí de dejarlo pasar. Le escribí. David me preguntó si quería guardar las obras. Intenté anclarme en la rutina, pero Ethan entró a la cocina sin camisa, con el pelo húmedo por la piscina, y me preguntó si necesitaba ayuda con las verduras. Debería haber dicho que no. En cambio, le di un cuchillo. Nos movimos uno alrededor del otro, como siempre lo habíamos hecho. Pero ahora era diferente. Su mano me rozó la espalda al pasar. Sus ojos se posaron en mis labios. A mitad de la frase, lo pillé mirándome fijamente, y él no apartó la mirada. El aire estaba cargado con todo lo que no decíamos. Después de la cena, se quedó mientras lavaba los platos. Apoyado en la encimera, su presencia un desafío silencioso. Esta noche está tranquilo, dije, desesperada por sentir el silencio. No está tranquilo, respondió con voz baja. Puedo oír los latidos de tu corazón. Me congelé con las manos aún en el agua jabonosa. Él se acercó sin tocarme. Solo se acercó lo suficiente para que sintiera su calor. No intento hacer esto raro, dijo. Sé que estás casada, lo respeto, pero no puedo dejar de pensar en ti. Debería haberlo detenido. Debería haberle recordado que era su madrastra. Esta era una línea que no podíamos cruzar. Pero me di la vuelta. Lo miré a los ojos y vi a un hombre que me deseaba. No solo mi cuerpo, sino a mí misma. Me sequé las manos. Pasé junto a él. Mi hombro rozó su pecho lenta, intencionadamente. No me siguió, pero no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Esa noche, David me envió un mensaje diciendo que se quedaría a pasar la noche por trabajo. Serví una copa de vino. Me dije a mí misma que solo estaba relajándome. Pero cada ruido de la casa me aceleraba el corazón. Ethan entró en la sala de estar recién salido de una ducha. Una camiseta gris y pantalones deportivos. Me preguntó si quería compañía. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá. El silencio entre nosotros, lleno de posibilidades, le ofrecí vino. Aceptó, sus dedos rozando los míos al entregarle la copa. Ese roce fue suficiente. ¿Estás feliz?, preguntó. Su voz interrumpió el silencio. No respondí de inmediato. Mi pecho se oprimió. La verdad era demasiado pesada para decirla. Solía serlo, dije finalmente. A veces todavía lo soy, pero es rutina. No me siento vista. Te veo, dijo con la mirada firme.
Lo noto todo. La forma en que te muerdes el labio cuando piensas, la forma en que ríes, la forma en que miras por la ventana como si esperaras algo. Se me cortó la respiración. Nadie me había visto así, ni siquiera David. Ethan se acercó, su voz más suave ahora. He intentado ignorarlo. Lauren. He intentado hacer lo correcto, pero te deseo a ti. No solo quiero conocerte, no me importa lo equivocado que esté. Dejé mi vaso. Él hizo lo mismo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue lento, deliberado, como si hubiéramos estado esperando una eternidad. Sus manos encuadraron mi cintura, la mía, su pecho, su latido acelerado bajo mi palma. Cuando él me besó el cuello, incliné la cabeza hacia atrás, dejando que el mundo se desvaneciera. Sus dedos se deslizaron bajo mi camisa, y no lo detuve. Quería que me conociera, que sintiera lo que había estado escondiendo. Cuando sucedió, era profundamente controlado. Su mirada nunca se apartaba de la mía. Me observaba, me guiaba, y por primera vez en años me sentí completa. Después de que nos acostáramos juntos, su mano sobre mi estómago, la habitación cálida y pesada. Lo supe, cambió todo. Sabía que no había vuelta atrás, pero no me arrepentí. No, entonces, no cuando sus dedos recorrieron mi piel, no cuando besó mi hombro y susurró mi nombre como una oración. A la mañana siguiente, se había ido cuando desperté. Las sábanas aún cálidas a mi lado. El alivio y la pérdida se enredaban en mi pecho abajo. Él estaba tomando café, su sonrisa cautelosa, como si tuviera miedo de romper algo, frágil. No hablamos de eso, pero el aire era diferente, cargado con lo que habíamos hecho, con su cuerpo siempre medio vuelto hacia el mío, esperando una señal. Esa señal llegó 3 días después. Estábamos en la sala fingiendo ver la televisión, cuando me preguntó si estaba bien. No estoy segura, dije, y eso fue suficiente. Tomó mi mano y me acercó, y esta vez no fue suave, fue desesperado y urgente. Como si los días separados solo hubieran agudizado la necesidad. Dejé que sucediera, me dejé consumir. Pero el peso de eso comenzó a sentarse. Esto ya no era solo físico, era algo más profundo, algo que no podía compartimentar. Ethan empezó a enviarme mensajes cuando no estaba en casa. Pequeñas cosas como cuánto extrañaba mi sonrisa o una canción que le recordaba a nosotros. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Empezó a ayudar en la casa, a preparar cosas, a cocinar cuando yo parecía cansada. No era un juego. Estaba apareciendo para mí de una manera que David nunca lo había hecho. Entonces dijo que no quería irse al final del verano, ni para la escuela, ni para nada. Por mi culpa me congelé. «Sabes quién soy», dije. «Sabes lo que esto podría destruir». «No me importa», dijo. «Prefiero destruir lo falso que alejarme de lo real». Esa noche lloré sola porque tenía razón. Mi matrimonio era una costumbre, no amor. Lo que tenía con Ethan era vibrante y eléctrico, pero también estaba mal. La culpa se apoderó de mí, pesada y implacable. No podía mirar a David a los ojos. Notó que algo andaba mal. Me preguntó si estaba bien. Mentí. Dijo que era trabajo, el calor, todo menos la verdad. Él me creyó y lo odié por eso. Nos volvimos imprudentes. Momentos robados en el lavadero, el garaje. Tarde en la noche en el pasillo. Cada segundo a solas era una oportunidad que no podíamos resistir. Ethan empezó a dormir en mi cama cuando David no estaba, no solo para tocarme, sino para abrazarme. Me preguntó sobre mis sueños, mis miedos, mi vida. Antes de esto, me escuchó como si importara. Y cuando me besó, sentí que lo decía en serio. Pero el verano estaba terminando.
Las clases de Ethan empezaban. Me preguntó qué quería. Realmente quería. No pude responder. Lo quería, pero no sabía si podría. Quemar mi vida para tenerlo. Esperaré, dijo, pero se le quebró la voz y supe que no era él. Paciente. Una noche, David llegó temprano a casa. Ethan y yo estábamos en la cocina, sin tocarnos, pero lo suficientemente cerca como para plantear preguntas. David congeló sus ojos. Entrecerrándolos, sonreí demasiado rápido y dije que estábamos limpiando. No me presionó, pero la mirada que me dirigió me indicó que había visto algo. Después me preguntó si pasaba algo. Dije que no, y fue la última vez que mentí sin pestañear. Ethan se fue 2 días después. No nos despedimos como es debido. Solo un abrazo que duró. Una mirada que lo dijo todo. Lo vi alejarse en coche por la ventana del piso de arriba. Mi mano se aferró a la cortina. Todavía me envía mensajes. A veces respondo, a veces no. No ha terminado. En realidad, no. No sé si dejaré a David. No sé si volveré a ver a Ethan. Pero sé lo que sentí. Y fue un verdadero desastre. Mal, pero real. Y esa es la parte que no puedo dejar pasar.